Gracias, mi hermano. ¿Y cómo fue la semana? ¿Ustedes creen que Jesús viene? ¿Cierto? ¿Cierto? Lo amén, simplemente se está mezclando, ¿no? Se está bajando. ¿Es cierto o no? Pero ¿estamos preparados para recibir a Jesús? No. En proceso. ¿Y cuánto se dura el proceso? Toda la vida. Entonces podemos fiestar entonces. Mi hermano, ¿ustedes se creen que Jesús viene pronto? Es algo muy serio. Este mundo va a llegar a su fin. Si este mundo va a llegar a su fin, entonces nosotros tenemos que estar listos. No preparado, pero listo. Por medio de fe, por medio de qué más? Por medio de Cristo Jesús. Entonces tenemos que preparar para ser listo para ir a casa. ¿Ustedes quieren ir a casa? Porque estamos peregrinos aquí, ¿o no? Entonces tenemos que preparar nosotros para estar listos para ir a casa. Estoy muy cansado y fatal de este mundo. Mucho atraco, muchos ladrones, mucho qué más. Problemas con los hermanos en la iglesia y todo, ¿no? Con gobierno, corrupción y todo. El conflicto cósmico. ¿Estamos en el conflicto cósmico o no? Y nosotros, la única salvaguardia es Cristo Jesús. ¿Sí o no, mi hermano? Por eso el tema de hoy, yo he titulado el tema de hoy, el trabajo del juicio. ¿Cómo? El trabajo del juicio. Ese es el tema de hoy. Y eso vamos a estudiar. Yo no voy a predicar. ¿Entiende? ¿Qué dice el libro de Amos 9:9? ¿Hay una micrófono? Gracias, mi hermano Rudy. Princesa bella del cielo. Hay mucho más princesa del cielo. Ustedes son, las mujeres son preciosas de Dios, ¿o no? Princesa, ¿o no? Y los hombres, príncipe azul, ¿o no? ¿O no? ¿Así es o no? Amén. Los hombres, príncipe de azul. Príncipe de Dios. Y las mujeres, princesa de Dios, ¿o no? Es verdad, ¿no, mi hermano? Amén, gracias. Entonces, mi hermano, estamos viviendo en el tiempo de ¿qué? El tiempo del fin, ¿o no? Si estamos viviendo el tiempo del fin, entonces tenemos que estar listos, ¿o no? No preparado, pero estar listo. Porque Dios sí sigue con su trabajo. Y nosotros tenemos un trabajo que hacer. El trabajo que hacer es preparar a nosotros para encontrar con Cristo Jesús. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Y cómo podemos preparar nosotros entonces? ¿Cómo? Cristo viene ya. Cristo está en el santuario celestial, ¿no? En el lugar santísimo. Él está haciendo un trabajo a nuestro favor. ¿Es cierto, mis hermanos? Esta iglesia está acostada, ¿no? Hay una cita de hermano ahí, se dice, la iglesia está acostada, dormida. Y por eso te pregunto,
Por eso estoy haciendo esta pregunta. ¿Estamos preparando o estamos listos? Debemos estar listos. Mi hermano, Cristo viene. Y nosotros que está listo para ir con Cristo. No preparado, pero listo. Si estamos preparados, entonces no llegamos ¿entiende? Entonces tenemos que estar listos para ir con Cristo. Nosotros tenemos ¿cuántos años en la iglesia? Mi hermana, ¿cuántos años tiene en la iglesia? 30 años. 30 años preparando. ¿Cuándo? El 31 tú estás listo. Hoy. Amén, mi hermano. Entonces, ¿qué tal está listo? Hoy. Si Cristo viene mañana, ¿qué vamos a hacer? El Señor, no estoy preparado. Está preparando para ir contigo. Entonces, Cristo, ok, tú tienes que quedar aquí, entonces yo voy a volver. No. Entonces, tenemos que estar preparados para ir con Cristo. Pero Dios tiene un trabajo que hacer. El trabajo que Dios tiene que hacer es con su iglesia. ¿Qué dice Amos 9:9? La palabra de Dios dice, Ajá. porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel... ¿Yo qué? ¿Quién es el yo? Dios. ¿Qué yo va a hacer? Mandaré y haré que la casa de Israel... ¿Mandaré qué? Que la casa de Israel sea zarandeada. La casa de Israel. ¿Dónde está el casa de Israel? Allá, en Israel allá. Aquí. Entonces Dios va a mandar ¿qué? Que la casa de Israel sea zarandeada. Zarandeada. ¿Por qué, mi hermana? Entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. ¿Es un mandato o no? Mi hermanos, hermana, ¿es un mandato o no? Porque la Biblia se dice, porque he aquí, ¿yo qué? Mandaré. Es un mandato. Entonces Dios se va a enviar los ángeles para hacer un trabajo. El trabajo es que zarandear entre todos la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. Entonces Dios se va a hacer con ¿qué con nosotros? Nos va a zarandear. Zarandear. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Dios se va a zarandear la casa de Él? ¿Por qué, mi hermano? Hablo conmigo, ese es un estudio, no es una predicación, es un estudio. ¿Por qué? Porque hay, exactamente. ¿No recuerden el versículo que la cita que dice Jesús? No va a tratar de arrancar los que la mala hierba. Ajá. Exactamente. Entonces ese trabajo es el trabajo de Dios, porque Él conoce nuestro corazón, ¿o no? Él conoce nuestro corazón. Entonces el anciano, nadie puede sacar a nadie de la iglesia, porque se va a sacar para él de la iglesia, para él va con los buenos también. ¿O no? Mi hermano, estamos viviendo en el tiempo del fin. Entonces tenemos que preparar, orar, estudiar la palabra de Dios. Y tenemos que estar listos para ir con Cristo Jesús. Cuando Jesús dice, ya está cumplido, no podemos preparar más. Tenemos que estar ¿qué? Listo para ir con Él. Y yo voy a preguntarle la pregunta, ¿estamos listos para ir con Jesús? Amén. Nadie te conoce. Tú mismo conoces tú mismo, no. Y Dios conoce a nosotros, ¿o no? Dios conoce a cada acto de los pensamientos y todo. Hechos, obras y todo. ¿Sí o no, mi hermano?
Entonces tenemos que preparar para estar listo para ir con Cristo Jesús. ¿Sí o no, mi hermana? ¿Tú estás lista? No me dice nada, Dios sabe. Es verdad. Si tú vas a hacerme esta pregunta, Dios está conmigo para hacerme listo para ir con Él. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué? El trabajo del juicio. ¿Cuándo empieza el juicio? ¿Cuándo? Mañana. Ayer. ¿Cuándo entonces? 1844. Si el juicio empezó en 1844, ya estamos al fin del juicio, ¿no? El juicio va a terminar rápidamente. Vamos al libro de Ezequiel y vamos a ver algo. Y vamos a analizar esos versículos en el libro de Ezequiel. ¿Usted está lista, mi hermana? No preparado, lista. Amén. Para leer. Sí. Amén. Entonces, mi hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, hay un suceso muy serio ahí. Todos nosotros tenemos que aceptar a Cristo Jesús para ser salvos, mi hermano. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué va? Termina esta frase. No hay otro nombre bajo el cielo que. ¿Y eso se queda en qué? ¿Qué libro? Ajá, ¿hecho cuánto? No, 4:12. Mi hermana, tenemos que estar listos. El Biblia tiene que estar grabado en nuestra mente, ¿sí o no? Porque viene el tiempo que no podemos usar la Biblia. Estamos en persecución. Entonces tenemos que grabar todo el libro de Dios en nuestra mente. 80% entonces. Y el Espíritu Santo cumple 100%. ¿No es verdad? Ok, vamos a analizar este versículo. Estamos viviendo en un tiempo muy serio. ¿Estamos viviendo en qué? Tiempos muy serios. Muy serio. ¿Tú sabes por qué? Satanás está trabajando muy duro. ¿Sí o no, mi hermano? Si Satanás está trabajando muy duro, entonces nosotros tenemos que estar alerta. Porque las profecías se están cumpliendo rápidamente. El cuerno pequeño del libro de Daniel, capítulo ¿qué? 7, ¿sí o no? Está trabajando en secreto. Pero no hay secreto. ¿Por quién? Por nosotros. Porque Dios ha revelado todo a nosotros, ¿o no? Porque Dios nos ama, ¿o no? Así dice el libro de Amos. ¿Sí o no, mi hermano? Entonces no hay secretos. Jesús se dice, mira, voy a llamar a ustedes mis amigos. Los amigos no hay secretos. ¿O no? ¿Es cierto, mi hermano, sí o no? Solamente Cristo, ¿no? No hay secreto entre Cristo y la persona, pero hay secreto entre nosotros, sí. Pero somos hermanos en Cristo, ¿no? Mi hermano, el cuerno está trabajando en secreto. El plan de Satanás está cumpliendo. Y Dios, su plan, también está cumpliendo. ¿No es correcto? Entonces que estamos está preparado y listo para ver todos los ¿cómo se dice? Las cosas que están sucediendo ahora. Mira, yo voy a hablar en papiamento entonces. ¿Y por qué no? Porque papiamento es el lenguaje del cielo.
Porque papiamento hay español, pues castellano, es inglés, ¿qué más? Portugués, holandés, inglés, chino no. Pero mi hermano, Cristo viene muy pronto y Dios va a hacer un trabajo. El trabajo es que Dios vas a sellar a su listo para recibir el sello. ¿O todavía estamos preparando? La salvación es muy seria, hermana, ¿sí o no? Entonces tenemos que estar listos. Yo tengo mi Biblia en inglés. Ezequiel 9, ¿cuánto? Versículo 1, princesa, vamos. Y gritó en mis oídos con fuerte voz. Ajá. Ya han llegado los verdugos de la ciudad. ¿Ya qué? Han llegado los verdugos de la ciudad. Han llegado los en la De la ciudad. de la ciudad. ¿Qué más? Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Cada uno hay instrumento en su mano para qué? Destruir. ¿Quién envió los verdugos? ¿Quién? ¿Qué? Diablo. Vamos a ver si el diablo envió. Versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, Ajá. que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pasaron junto al altar de bronce. Ajá. ¿Hay cuántos varones? 6. Y entre ellos hay uno. Vestido de lino. Hay 6. Entre los 6 hay uno que está vestido con lino fino. Lino fino blanco que se representa en la Biblia, revelación. Pureza. Los hechos justos. Los hechos justos de los santos. Entonces la Biblia te dice, entró en la ciudad 6 ¿qué? Varones. La Biblia dice verdugos, ¿o no? Y entre ellos hay un vestido en qué? De lino blanco. Que tiene qué? Traía a su cintura un tintero de Un escribano. pintero. ¿Qué te va a hacer con pintero? Para marcar, ¿o no? Para pintar o marcar cualquier. Pero entre ellos hay uno que tiene el tintero. Vamos, versículo 3. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Los 6 varones entraron por la puerta del norte. Y se avanza a el altar de qué? Versículo 12 dice eso. Pon el versículo 2. La puerta, ¿ese es el versículo 2? Sí. Y traen los que ¿dónde está el altar? Para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, cual traía su cintura un tintero. Ajá. Pasaron junto al altar en el 2. ¿Un altar de qué? De bronce. ¿Dónde conseguimos el altar de bronce? En el lugar. En la entrada. El altar de sacrificio, ¿o no? Entonces los varones se parían ahí, ¿o no? Se paró ahí. Entre unos hay uno vestido en blanco.
que tiene el tintero. ¿Para hacer qué? ¿Marcar quién? Vamos al versículo 4. No, vamos al versículo 4. Entonces, mira, primero el versículo 3. Vamos al versículo 3. Versículo 3 dice que, y la gloria de Israel, el Dios de Israel, ¿qué? Se elevó de encima del querubín. ¿Dónde encontramos el querubín? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Entonces, ese trabajo es el trabajo de ¿quién? Jesús. Entonces, la Biblia se dice, la gloria de Dios levantó desde el lugar santísimo, donde encontramos los querubines. Y se movió para qué? Versículo 4. Vamos, mi hermana. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad. ¿Pasa qué? Por en medio de la ciudad. Pasa por medio de la ciudad. ¿Con quién el Señor está? ¿Con quién? No. ¿Con quién, mis hermanos? El querubín. Con el Espíritu Santo. Para que pase por en medio de... ¿Con quién? ¿Qué? ¿Con quién? Con Ezequiel. Con Ezequiel. Ezequiel está en una visión, ¿o no? Entonces, ¿con quién el Señor está hablando? ¿Cuál varones? Vamos al versículo 3, mi hermano. Vamos al versículo 3. Ese es un estudio de la Biblia, ¿no? Versículo 3. Vamos al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? La gloria del Dios de Israel levantó de encima de los querubín sobre el cual había estado, ¿no? Al umbral de la casa. Porque Dios es luz, ¿o no? Y después. Y llamó Jehová al varón. El varón que está vestido el lino blanco. Entonces, Dios está hablando ¿con quién? Con Jesús. Vamos a seguir. No, el versículo 3. Que tenía a su cintura el tintero de ¿qué? Entonces Dios está hablando con el hombre que está vestido en el lino blanco. Hay 6 varones. Entre ellos hay un vestido en blanco, lino fino. Entonces el Señor movió del lugar santísimo al altar del bronce y está hablando con el persona o el hombre que está vestido en lino ¿qué? Blanco. Sígueme, hermano. 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Para ahí. ¿Con quién Jesús está hablando? ¿Con qué? El ángel que va a sellar. No, mi hermana. ¿Cristo va a poner el sello o el ángel va a poner el sello sobre nosotros? El ángel. El libro de Apocalipsis dice en Egipto, ¿quién va a pasar? Va a poner el sello. No es Jesús. Entonces es el ángel. Dios dice el ángel pasa por medio de ¿qué? ¿Cómo se llama esta iglesia? Dios es amor. Pasa por medio de la iglesia. Dios es amor. ¿Qué más? Y ponles una señal en la frente a los, ¿En la frente de quién? a los hombres que Los gimen, hombres y mujeres que claman a causa de todas las abominaciones. que claman a causa de qué? Todas las Las abominaciones abominaciones que estás
que hacen en medio de ella. Entonces, en medio de la iglesia, Dios es amor. Dios va a pasar el ángel que va a poner el sello sobre los que andan correctamente en el camino de Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Los que están orando el día y la noche por la liberación de las causas de las abominaciones. Causa de los que abominaciones que están sucediendo en la tierra. Casa. Entonces el ángel tiene que pasar en medio de la casa de Israel. Salvación es muy serio, mis hermanos. Dios no mintiendo. Dios es un Dios que habla siempre la verdad, ¿o no? Pero nosotros siempre ¿qué? Mentimos. ¿Qué? Mentimos. Mi hermano, siempre no está para verdad, no está para palabra. No está para palabra. No turbia, pero hopibia. Ese hermano dice no turbia, pero hopibia. Mira, ese hermano habla el lenguaje del cielo. Los que van a recibir el sello es los que andan en la verdad. El que habla la verdad. El que busca la verdad. La verdad es parte de su vida. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces tenemos que estar muy alerta porque el ángel va a entrar a la iglesia. Dios es amor. Y cuando el ángel entra en la puerta y hay una puerta, no hay más salida, hay más salida. No hay más salida. Ventana su. También está sellado, ¿cómo te sale? También está sellado, pues tiene plafón. Vamos a seguir esa. Vamos aquí que está sucediendo. 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro Versículo 4, ¿está todo? No, 5. ¿A 5 no se va ahí? Sí. Ok. No, ¿No se acabó con 5, ¿todo? No, Ok, sí. No se acabó 4, mi que me di. Ajá. no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Ay, ¿no qué? Perdone nuestro ojo Ajá. ni tengáis ¿Con quién Dios está hablando ahí? ¿Con los quién? Con los 5 hombres, con los verdugos. No hay pena de ellos. Así se dice el versículo, ¿o no? ¿No qué? Y a los otros dijo, Mira, pasa por la ciudad en pos de él y ¿qué? y matad ¿Mata a quién? a los injustos. ¿Y no qué? No perdone vuestros ojos, ni Tengáis tendrá que misericordia. Entonces, esos 5 hombres verdugos, hay un mandato para hacer, ¿sí o no? Para matar a todo. ¿Para matar a todo? No. a los injustos. ¿Los qué? ¿Para matar a quién entonces, mis hermanos? Los que no tienen el sello de Dios vivo. Los que no hay el sello de Dios vivo, los 5 otros verdugos que tienen su lanza en sus manos, tengo que pasar dentro de Jerusalén para matar a quien, los que no tienen el sello de Dios vivo. ¿Tú sabes por qué? Vamos, versículo 6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes. ¿Matar a Niños, quién? Viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal,
no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. ¿Dónde tiene que comenzar? Por su santuario, por la En la casa de Dios. ¿Qué dice Pablo? Pedro. Si el juicio empieza en casa de Dios, ¿dónde va a comenzar el juicio primero? En la casa de Dios. Dios se dice, mira, pasa por la calle de Jerusalén y comienzo a mi santuario. ¿Ese es su santuario, sí o no? ¿Y tiene que matar qué? ¿A quién? viejos, jóvenes, virgen, niños, mujeres, Todo. hasta que no quede ninguno. No tenga misericordia, dice el versículo 5, ¿no? No tiene misericordia. Mata a todos. Mi hermano, estamos viviendo en el tiempo del fin. Nosotros que estamos listos para ir con quién. Porque Dios va a sellar a su pueblo, ¿sí o no, mi hermano? Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios en su ¿qué? Profundidad. Para saber qué va a suceder. Tú sabes, el diablo está trabajando en secreto. No por el mundo, pero ¿por quién? Por la iglesia de Dios. Porque los gente que está afuera tiene oportunidad. ¿Ustedes saben eso? Apocalipsis, el libro de Revelación, capítulo 18. La tierra va a iluminar, ¿sí o no? Se dice en la Biblia así, no. Y los que están afuera, hay oportunidad. Pero nosotros que estamos en la iglesia, no hay que. Ahora es la oportunidad. Ahora es la hora de la salvación. ¿Sí o no? Así se dice el libro de Hebreos capítulo 4. ¿Sí o no, mi hermano? Entonces que tenemos que estar listos. La hermana tiene 30 años en la iglesia. Yo tengo 28. Vamos a usar la cifra 30, porque la cifra 30 es más fácil para usar, tiene un 0 adentro. Hermana, ¿cuántas ceremonias hay el sábado por año? Sí. Por años. ¿Se habla inglés? 52. ¿Inglés o paviamento? Español. Entonces, 52 ves 30. ¿Es cuánto? 106. Ponga el 0. 0, 3 veces. ¿Cuánto? 1560 por año. Solamente los sábados. Solamente los sábados. ¿Y domingo? Es igual. Miércoles. Entonces, 3 veces 1560. ¿Es cuánto? 4680 en 30 años, mi hermana. Estudio personal. Lecciones de escuela sabática todo el día. 30 veces 7. ¿No? Hay 52 semanas. 30 veces 52 semanas. ¿No es verdad? O 30 veces 365. ¿Y cuánto? Porque un año tiene ¿qué? 365, no. ¿Ves 30? ¿Cuánto? ¿Casi qué? ¿Y total es cuánto? 10,000 y pico sermones de estudio, no. Mi hermano, si 30 años en la iglesia, si tú quedas igualito, tú estás, ¿qué? La salvación es muy seria, mis hermanos. 30 años de iglesia, nosotros que tiene la imagen de Cristo Jesús, ¿o no? Con 28 años también, ¿sí o no, mi hermano?
Tenemos que reflejar a Cristo Jesús. Entonces el Señor va a pasar dentro de la iglesia. Dios es amor. Para ver quién tiene el carácter de Dios, sí o no. Mi hermano, ¿tú estás lista? Amén. Tenemos que luchar por nuestra salvación, dice Pablo. Con temor y temblamiento. Porque el día vas a pasar, la noche que Cristo dice la noche que viene, que hay nadie puede trabajar. Entonces nosotros tenemos que estar listos para ir con Cristo. Sin estar 30 años, 28 años en la iglesia, en el mismo lugar, en la misma silla. No dice que estoy salvo. La relación con Cristo es la importancia. Tenemos que enamorar. ¿Qué es la palabra amor o enamorar? ¿Cómo se dice? Enamorar de alguien. Yo tengo amor por él o por ella. Pero cuando se dice estoy enamorada de él o enamorada de ella, ¿qué eso dice? Explícame, mi hermana. Que da todo, ¿sí o no? Cuando estoy enamorada, ¿o no? Pero si tiene amor, tú no das todo, ¿no? No. Ajá. Enamorar. Enamorar. ¿Qué? Todo. Mis hermanos, nosotros. Yo voy a decir esto en el lenguaje del cielo. Nos adona Cristo enternos vida. Que da a Cristo todo nuestro ser. O tenemos una reserva por nosotros. Dios va a dar, ¿cuánto? 10% por Dios de nuestro tiempo, nuestra vida, y 90% por nosotros. Y nos quiero ir al cielo. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Crónica, capítulo 9, versículo 16. Pero vamos a leer este más tarde. Vamos a seguir. Yo tengo que terminar. Esa es la 12:30. Vamos a terminar. Sigue, mi hermana. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Comenzar con quién? Desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ajá. Los varones, ¿hay ancianos aquí? ¿Cuántos ancianos hay? Empieza con los ancianos. 1, 2. Los ancianos, ¿ustedes son listos para ir con Cristo? No está hablando de los ancianos de la iglesia. No. Pero Dios va a buscar a los ancianos de la iglesia. Entonces comienza con los ancianos. Con todo. También con quién. Los jóvenes, las mujeres, virgen y todos. Sigue. El versículo 7. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Sigue, mi hermana. 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé: destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. 9. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Y Jehová qué? No ve.
Jehová ve a todos, ¿sí o no? ¿O no? Deus não está cego, toch? Deus está mira turcos, ou não? Que mengo Deus sa turcos. Irmã, Deus conhece-nos, ou não? Mi brother, Deus conhece-nos? Completo. Fe pia até cabeça, ou não? Que mengo Deus sa quem nós está, ou não? Então nós me sentimos temor de Deus. No tiene hoy día. Hermano, es tiempo para entregar todo nuestro corazón a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el día se viene que Dios va a sellar el pueblo. Y si nosotros no estamos listos para recibir el sello del Dios vivo, estamos en peligro. Es tiempo para abandonar los ¿qué? Los pecados. Vamos con el libro de Sofonía. El libro de Sofonía. Capítulo 1. Vamos, rápidamente. Vamos. Vamos a Sofonía. Capítulo 1. 10:2. Cuando acontecerá que aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. Para ahí. ¿Vendrá qué? El tiempo. El tiempo. Que Dios va a hacer qué? Escudriñaré a Jerusalén. ¿Y por qué? Vamos, sí. Con linterna y castigaré a los. ¿Con qué? Vamos. Pie. Con linterna. ¿Por qué? ¿Dios necesita una linterna? ¿Dios necesita luz? ¿Por qué no? Pero el versículo se dice que Dios va a ¿qué? Escudriñar a Jerusalén o la iglesia. Dios es amor. ¿Con qué? Linterna. ¿Por qué un hombre se usa la linterna? ¿Para ver qué? Para ver bien. ¿Por qué? Porque está oscuro. Entonces, si Dios va a listrar el Jerusalén con linterna, porque Jerusalén está en qué? En la oscuridad. Pero la iglesia, Dios es amor, está en la claridad, ¿sí o no, mi hermano? Amén. Ustedes son hijos de luz, ¿o no? Amén. Ustedes son hijos de luz. ¿Es verdad, mi hermana? Porque caminamos en la luz y no caminamos por la noche. Si caminamos por la noche, Cristo es nuestra luz. También en el día. Entonces, el Señor va a escudriñar a Jerusalén con linterna. ¿Y vas a qué? A castigar a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Va a castigar los hombres que reposan tranquilos. ¿Qué es reposa tranquilo? Descansa. Porque empapiamiento, ¿qué hay en Biblia empapiamiento? Sí. Ahí está. Aquí hay espíritu. ¿No hay espíritu aquí? Castigar a los hombres tranquilos que en el vino sentado, los cuales ¿qué? Dicen en su corazón. Pero tú sabes en inglés se dice que dice en su corazón. ¿Hay corazón ahí? Ahí sí, hay corazón. Que está estancado en espíritu. ¿Qué está eso? Estancado en espíritu. ¿Qué es eso? Explícame, mi hermano anciano. ¿Qué está estancado? Está estancado, no avanza, está parado. Está parado. Dios te va a castigar a quién? Estancado en el espíritu.
ni se va adelante, ni para atrás, ni por atrás. Está estancado en espíritu. Así dice la Biblia, empapiamiento, ¿no? Lea el empapiamiento, el lenguaje del cielo. 10:2. Completo. Ajá. Ajá, está en espíritu. ¿De verdad? Cutabisa. Tiene corazón. Ni malo. Porque Dios es amor, ¿o no? Que Dios no está así ni bueno ni malo. Para sombra nada visa. Que Dios es amor. Ustedes conocen la canción de Cuco Baloy. Dios es amor, dice la Biblia. ¿Usted no conoce esa canción? Ah, mi hermano. Que Dios te va a castigar, es nan que te estancar de la iglesia, que no te va adelante ni bien para atrás. Pero Dios está escupindo fuera de su boca. Una no está en el versículo ahí. De el book de Revelación, ¿o no? Vos de la iglesia de Laodicea, vos está ni caliente, vos no está ni. Ojalá que vos está caliente o frío. Pues ahora vos está caliente, vos está move, ahora vos está frío, mi pasivo caliente. Pero ahora vos está low. Vai vos está Scoopy. Hermano, vai está arroa. ¿Cuándo bisa arroa en español? Ok, o ruende saca. Como está sentindo para ruende saca? Você é fiz, não? Que me dá uma palavra, nossa fiz da boca de Deus. Uma salvação está sério. Não está ali, não está mais prato, mas meu irmão, que está bem só de que Deus está bem assim, que sua igreja está com sumamente sério, para ser está bem castigar, tu resnan, que está estancar de espírito. Quando de nós lesa nos matutina para dia? Para dia. Nós turti matutina? Nós turta lese? Turdia? Nós estuda não lesa a escola? Quem é líder de a escola? Diretora da escola. Tu rende da sua gente? Não me diz, Deus sabe todo. ¿Sí o no? Hermano, Dios sabe turcos. A mí tengo un dicho. Yo tengo una dicha, no se dice, tú tienes que esconder por Dios, no por la gente. ¿No sabe cómo se esconde para Dios? Pues Dios sabe turcos. Enviar nos esconde para gente não mira aqui que nós está assim. Pero nós se esconde para Deus. Para sua gente, para mata é culpa. Pero a Bíblia diz, Deus está mata aqui com culpa e espírito, of alma, of não. Pero não me se esconde, não é verdade? Sim ou não, meu irmão? Pero não me se esconde, não é verdade, meu irmão? Pero como está se esconde para Deus? David, mas vai dentro de Seul. Botei. Onda como pai, botei. Que me não por esconde para Deus. Ante ora é que me tem quase. De cana corretamente dentro do caminho de Deus. Então, verdade, meu irmão? Pastor, Deus vai castigar. Tu eres não que está estancado em espírito. Não te estudia. Jovem não. Maior não. Papia cuboyu. Hasi culto kubayu. Reza kubayu. Lumai que costa vai mal para só, pero como sai bom com amigo com Deus. Mas esse é mais importante. Costa vai mal, não pode tirar trago de, pessoa coslo não vai direita. Jamás e nunca, nada no mundo lo no derecha. Espírito de profecia te avisa,
Mientras tanto, que o governo está pisoteando a lei de Deus, nada não está direita. Para coisa direita, mas vai back na lei de Deus. Então, ora vai back na lei. Então, ora Deus está tendo misericórdia. Ora Deus está protegendo a sua yunang. Irmão, nós me cana, estima Jesus. Guarda seu mandamento não. Mas que, maneira três amigos de Daniel, mas que você tira nos de fora de candela, nós toda bem para o Senhor. A imagem de Daniel também guardo estabelece bem. Agora a imagem do capítulo 13, do book de Revelação. Para o Stephen Caba, nós vamos seguir, que nós estamos seguindo na igreja aqui no estúdio. Para tu render, pastor Romana, nós estamos vivendo em um tempo sumamente sério. Mi pueblo perecerá. ¿Por qué, mi hermana? Falta de conocimiento. ¿Tenemos conocimiento? ¿Adquirimos conocimiento? ¿Cómo podemos adquirir conocimiento? Mi hermano Rudy. Estudiando la palabra de Dios, adquirimos conocimiento, mi hermano. Es el mejor sabiduría. La Biblia dice, el temor de Dios es el... Entonces tenemos que temer a Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. De día y noche. Paga la televisión y paga no verla. No verla. No novela, pero no verla. ¿Cuántos de nosotros gusta no verla? Novela. Agora que tu na canal 13 ko yama aqui kayo. Kami sa canal 10 do. Canal direct canal 13. ¿Qué? Corazón traicionado. ¿Y por qué el corazón está traicionado? Verdade, tem acaba pouco dia também, tá? Digamos um acaba pouco dia. Ou aqui nós começar com outro. Rádio Caracas Televisão. Não sei agora. Luciana Minha. Quem é que vai com Luciana Minha? O que passou com Jacqueline? Não sei agora novela, né? Sim ou não? Não é verdade? Como vai a tour? Pastor, ¿qué pasó con Jacqueline? Convertí ainda. Juan Carlos y Mangas, ¿no te acuerdas? No, se está batata. Pero aquí no te baño fe, Dios dijo no verla. Mi nota verla, nada más tampoco. Pasó turta comisamente con turta acaba men con no. Nada comisa bombom, después nada quebra y no final nada me back en casa con otro. Un payaso que assim nós, o caminho não me se verla de palavra de Deus. Estudiando a palavra de Deus, minha irmã, nós está adquirir conhecimento. Ora, nós estudia a palavra de Deus, família está queda junto, ou não? Sim ou não? Job estava fazendo sacrifício para sua yunang, ou não? Hinta e a tarde Bible tabisa. Nós se culto mas hinta e culto a tarde na casa. Não contestamos Deus e sai. Se nós não está assim, vamos começar assim. Se botar assim, Deus me ensinou para você seguir assim. Romana, nós está chegando ao final da história. Nós temos o book de Amos capítulo 9, versículo 9 para nós terminar. Que tabisa? Amos 9:9. Que tabisa? Para nós terminar. Pode Stephen? Nanda bisa, Porque é aqui, está estancado em espírito, passou, nanda bisa, Deus não está se bom nem malo. Deus não está mira nós, ora nós não está estudia. Deus não está mira nós, ora nós está se costar robês. Passou, mas Deus está cego. Irmão, não está servindo um Deus cego? Não, de verdade. Vê se. Porque he aquí, yo mandaré
y haré que la casa de Israel sea zarandeada Ajá. entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no se cae un granito en la tierra. No te cae ningún Kiko. Pipita en la tierra. Quanto di nós está granito? Quanto di nós está granito? Quanto di nós está bagás? Mananta vai não está nem carne, não está nem piscar. Quanto di nós está granito? Quanto di nós está bagás? Eu não conto está tampouco. Kiko não está tanto, minha irmã. Rudy, Kiko não está. La Odisea? Que me não está nem frio nem caliente. Romana, nós precisamos grano. Ou não? Nós precisamos granito. Para nós portar granito, nós precisamos ancrar em Cristo Jesus. Cristo Jesus te sunco a morrer para nós, ou não, minha irmã? Pastor, Deus está buscando gente com coração está 100% de Deus. Ora passador de igreja, Deus é amor, não? E tem que mirar, nós tur aqui dentro é ainda. Bisa passa sucesso riba nós tur, que não tem problema com a igreja aqui. Porque a igreja aqui estima Jesus, está enamorada de Jesus. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Usted qué te avisa? Papiamento, mi brother. Lenguaje del cielo. Todo el pecador, ¿nan de qué? Ajá. En el corazón. Nos. O sea, mira, tú eres pecador en el pueblo de Dios, Dios lo que es aquí con él. Pastor, não está bisa de não coração, brother, não está bisa de coração. Deus não está sin nada, não. Pastor, Deus é amor. Pero el juicio está viene. El juicio vendrá. Ahora el juicio está viene. Ahora Dios pasa en la iglesia mundialmente. No iglesia, Dios es amor. Pero mundialmente, Dios también pasa para ler, bota claro, para poner su sello. E tem duas citas de Espírito de Profecia. Batinai, lá que nós temos dois Espírito de Profecia. Para nós terminar, que está avisando nós? Põe para mim. Meu irmão, nós que vai casa, não é verdade? Prometo que nós vai casa, nós precisamos claro para vai casa, ou não? Preparando ou botar preparar para o trabalho? Botar preparar para o trabalho, não é verdade? A escola, muitos da preparar para a escola. Então, para a escola, não vai preparar agora aí, não. Deus quer para toda a mesma coisa. Nós mester está preparar. Nós mester está claro. De que hora nós está claro? Ora, nós consciência está avisa, nós me tá com Deus. Onde está Pablo avisa? Ma corre bom carrera, minha lucha, bom lucha, que mais? Termina para minha irmã. Tu eres uma hija de Deus, vamos. Termina essa frase. Corre la buena carrera e que mais? Ajá. Ma corre bom carrera, minha lucha, bom lucha, e tem corona de la vida. Ah, não. E di, no solamente por mí, pero a todos que aman el segunda venida de Cristo Jesús. Mi hermana, ¿tú amas la segunda venida? Entonces tú tienes una corona. ¿No se comprende? ¿De qué cita te avísanos? Cuando la ley de Dios resulte anulada, la iglesia se verá sacudida por pruebas severas y un sector más numeroso del que hemos pensado dará oídos a espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¿Con quién habla la cita? ¿De quién?
Ok, ¿qué más? Sigue. En vez de ser fortalecidos al ser puestos en dificultades, muchos revelarán que no son pámpanos vivientes de la vid verdadera. No dan frutos y el labrador los echará fuera. Ajá. La otra. Sigue. El Hijo de Dios. Todo hijo de Dios en forma individual y la iglesia entera como conjunto pasarán por una prueba especial que sacudirá su fe y a la cual se denomina zarandeo. Eso que ha acontecido en épocas pasadas ¿De qué? Repetirse en esta hora del fin. ¿Cuál tiempo? Esta hora del fin. Este tiempo de hora del fin. Va a repetir otra vez. ¿Qué más? De una manera muy específica. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y porque quiere hacer que apostaten tantos como sea posible. Ajá. Mi hermano, mi oración para ustedes, vamos a preparar nuestro corazón para encontrar con Cristo Jesús. Esa es la única salvaguardia. Es la palabra de Dios contra el enemigo. Si estudiamos la palabra de Dios, Cristo está con nosotros. Si Cristo está con nosotros, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Quién está contra nosotros? Amén, mis hermanos. Vamos a hacer Cristo el centro de nuestra vida. Si Cristo es el centro de nuestra vida, todo va bien. No importa qué pasa, qué de pruebas, qué facultades pasamos, pero Cristo está con nosotros. Aunque se pase en la valle de la... Salmo 23, mi hermano. ¿No sabemos Salmo 23? Amén. Entonces, Salmo 23, 2, 3. Mi hermano, que Dios te bendiga esta mañana. Que da a usted fuerza, prepararte muy bien. Nosotros mismos tenemos que preparar nosotros para la venida de Cristo. Porque Dios ha dado a nosotros todo para preparar. Es su palabra. Estudia su palabra día y noche. Ore como Daniel 3 veces por día. Pero en este fin de tiempo tenemos que orar 9 veces por día. 3 por la mañana, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por la mediodía, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por la noche, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 9 veces por día. Porque oración hay poder, ¿o no? Oración abre el puerta del cielo. Dice el libro Camino a Cristo. Entonces vamos a orar, mis hermanos. El diablo está trabajando muy duro. Y nosotros también tenemos que trabajar muy duro para mantener nosotros en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano, ¿vale? Vamos a colocarnos de pie para cantar el himno 53. Dios, inmensidad, el hombre no podrá cantar y comprender la gran verdad que Dios al hombre
le pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva, en él Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva. Permítame, Dios, que en esta mañana que hemos podido ingerir, mi Señor, las palabras que tú has puesto, mi Señor, para nosotros en esta mañana. Permita que nuestra luz pueda estar encendido, mi Señor, día y noche. Para así, mi Señor, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, podemos ser arrebatados, mi Señor. Gracias, mi Dios, por darnos la esperanza, la oportunidad, y gracias por tu amor compasivo, mi Señor. Gracias por darnos el alimento, mi Señor, que nos lleva a ser compatible con el cielo. Gracias por tu misericordia y gracias por tu perdón a cada uno de nosotros que hemos fallado delante de ti. Ahora, porque hemos encontrado contigo, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén. Podemos sentarnos.